Bueno, pues buenos días a todos, a los que estáis aquí presentes, por supuesto, luego nos tomaremos un café, y a los que estáis conectados también, recordar que se pueden hacer preguntas a través del chat de Zoom y trataremos de dar respuesta a todas las inquietudes que podáis tener. Os venimos a presentar los datos del primer semestre del año 22, para que tengáis una radiografía de cuál es la evolución de este semestre y de esta modalidad que de alguna manera está dinamizando lo que es el mercado de la automoción en España. Vamos a ver, a diferencia de lo que sucede mensualmente, el parque, los clientes, las matriculaciones también, que eso es lo que damos trimestralmente, y la facturación. Esta es la lámina que luego distribuiremos para una mayor difusión de lo que es la evolución del producto y vamos a desgranar cada uno de los apartados. No voy a tratar de extenderme muchísimo. Bueno, yo creo que este es el dato fundamental, ¿no? El dato fundamental es que se ha cerrado el primer semestre con un crecimiento sobre el mismo semestre del año anterior de un 8,4%, por encima de las expectativas. Si recordáis, las previsiones que habíamos anunciado era un crecimiento en torno al 5-6%, y se está manejando dentro de la banda alta, ¿no? Luego veremos un poco más los motivos, pero yo creo que hay una razón fundamental, y es que las compañías de renting ante todo están priorizando no interrumpir la movilidad de sus clientes. Es decir, aquellos clientes que se les acerca la situación de finalización de su renting, se llega a una solución de ampliar, de hacer un renting flexible en VO, cualquier solución que les permita que sus clientes no interrumpan la movilidad. Y esto está llevando a que el parque, que no nos olvidemos es la variable fundamental, siga creciendo. A final de año estábamos en 797.000, nos faltaron 3.000 vehículos para alcanzar la cifra de los 800.000, por aquello de las cifras redondas, y claramente se ha superado con holgura ya. Si vamos a ver la parte de clientes, pues crecimiento también, crecimiento de un 6,7%. Ya hemos superado los 250.000 clientes, se ha superado el 250.000 de clientes. Además, si recordáis, la última parte del año pasado ya se produjo el sorpaso, es decir, teníamos más clientes de NIF que de CIF, y ahora mismo esta ya es una situación muy holgada, ¿no? Es decir, ya tenemos un 52,2% de los clientes ya son personas físicas, frente a un 47,8% que son personas jurídicas, ¿no? Esto es lo que decimos que es una situación de no retorno y que evidentemente pues, marca un camino hacia la difusión a los segmentos más populares de la población de la solución de renting. Bueno, no solo son los clientes, sino también el peso del parque, ¿no? Si lo vemos aquí, la realidad es que tenemos una gran difusión en todos los segmentos ya de la clientela. El renting empezó en su momento básicamente en lo que sería la gran empresa, sería la casita de la izquierda. Ahí es donde empezó hace ya muchos años, más de 3 décadas, ¿no? Y paulatinamente ha ido conquistando otros segmentos, la empresa mediana, la empresa pequeña. Como veis, el peso relativo, que es lo que se marca arriba, es menos 0,22, menos 0,14, menos casi una décima en la empresa pequeña, y crecimiento en los autónomos. Esto no significa que se esté perdiendo número de clientes o número de vehículos en estos segmentos. Lo que sucede es que pesan menos, es decir, que lo que está creciendo precisamente son los autónomos y los particulares, que es lo que está mostrando un mayor dinamismo, ¿no? Lo vamos a ver en la siguiente lámina, que es esta, ¿no? Esta la hemos repetido ya en las dos últimas ocasiones. Lo que está sucediendo,
tenemos aquí dos columnas, el total parque y el total cliente, por comunidades autónomas. Lo que nos está sucediendo es que el peso de los clientes por comunidades autónomas supera al del parque. Eso quiere decir que el crecimiento del renting en cada una de las comunidades autónomas se está produciendo por capilaridad. Se está produciendo no porque llegue una flota importante a Castilla-León porque tiene un gran cliente y entonces el renting se empieza a popularizar, no. Se está produciendo porque muchas personas en Castilla y León, por poner un ejemplo, están contratando renting como solución idónea para su movilidad, ¿no? Hay dos excepciones, que básicamente una es Madrid, porque muchas de las compañías de renting están aquí centralizadas, y la otra es País Vasco, porque efectivamente es una comunidad muy industrial y el peso de las flotas todavía tiene mucha influencia. Pero cuando vemos los datos por comunidades autónomas, y luego lo veremos en la memoria, veremos que el crecimiento del renting está muy capilarizado. Bueno, matriculaciones, pues también en negativo, ¿no? Es decir, que en este caso, como el mercado, quiero decir, ¿no? Mercado con una caída de un 14,3, el renting con una caída de un 12,6. Es decir, que esto no es una situación ajena. El renting trata de meter y de incluir muchas soluciones de movilidad, muchas soluciones para que los clientes no se vean afectados por las contrariedades actuales, pero es evidente que no hay vehículos y la ausencia de vehículos pues lleva a que las matriculaciones, que es una de las variables a gestionar, pues de este dato negativo todavía, ¿no? Mejor que el mercado, pero negativo, ¿no? Sin embargo, la parte positiva, y esa es la que estamos más satisfechos desde la asociación, es que el peso del renting en el mercado continúa creciendo. Estamos prácticamente para alcanzar el 26% de todas las matriculaciones de turismos y derivados en el mercado español, ¿no? Yo recuerdo la situación antes de mi llegada a la asociación, finales del año 19, el peso del renting estaba en torno al 19, el 20%. Es decir, el producto durante el periodo de pandemia y pospandemia lo que ha hecho ha sido crecer de una manera muy fuerte en su peso relativo. Lo habitual es que se viniera ganando aproximadamente un punto por año, es decir, cada año veníamos ganando un punto, sin embargo, en la situación de pandemia esta situación se ha triplicado, es decir, prácticamente lo que era ganar un punto, hemos ganado 3 cada año, ¿no? Este es un poco el escenario, ¿no? La previsión es que va a continuar, es decir, que tenemos una tendencia a que esa situación de mejora de peso relativo continúe, aunque todavía estamos lejos de los mercados europeos más importantes, con lo cual pensamos que en este sentido hay recorrido aprendiendo de lo que están haciendo también otros países. (32.14) Análisis de lo que serían las propulsiones alternativas, ¿no? Es decir, yo creo que la buena noticia es que no solo esto sucede en renting, sino también en el mercado en España. 10 puntos se ha crecido en solo un año, ¿vale? Es decir, yo creo que este es un mensaje muy importante, ¿no? Creo que el renting ha ayudado mucho en este proceso de introducir nuevas tecnologías y lo va a seguir haciendo, pero una vez conseguida velocidad de crucero, las cosas van muy rápido, ¿eh? Se está ganando 10-12 puntos año tras año, ¿eh? Con lo cual la previsión, luego lo vamos a ver, es que también estemos aquí en un punto de no retorno y en breve estas propulsiones alternativas van a ser el sistema más normal, más habitual, quedando en desuso y en declive pleno lo que son los combustibles fósiles. Bueno, esto es la parte de electrificación, se cumple la misma regla, ¿no? 1 de cada 3 vehículos electrificados se está haciendo por renting, mantenemos la misma tendencia que en los 2-3 últimos años. Aquí hablamos de vehículos electrificados, es decir, vehículos eléctricos y vehículos híbridos enchufables, gasolina y diésel, ¿vale? Es decir, ese es el universo conjunto que tomamos. Si viéramos electrificados puros, estaríamos hablando
de un 30% aproximadamente de todas las matriculaciones que se están realizando, ¿no? Ahora mismo podemos pensar de los 824.000 vehículos que os he indicado antes, podemos indicar que ya 56.000 vehículos son electrificados, ¿vale? Estamos hablando de un peso prácticamente del 8% de todo el parque de los vehículos en renting, ¿no? Este año haremos más de 23.000 vehículos electrificados, con lo cual empezamos a tener ya una masa crítica muy, muy significativa. Y nos han puesto una animación jocosa, ¿eh? Bueno, esto lo vemos aquí, ¿no? En la parte de matriculaciones, y luego en la siguiente lámina lo vamos a ver mejor, ¿no? Es decir, el diésel sigue teniendo un peso pues, prácticamente del 36%, la gasolina del 32%, pero la suma de híbridos electrificados y gas prácticamente empatan a la columna de gasolina, ¿eh? Es decir, estamos simplemente a 2 centésimas, ¿eh? A 2 centésimas. Veremos cómo la gasolina se nos queda en la última del escalafón para emerger todos los vehículos de propulsiones alternativas como la nueva solución de movilidad y el nuevo estándar en cuanto a lo que invierten las compañías de renting, ¿no? Lo veis aquí como el diésel ha ido perdiendo peso, la gasolina también, y todo lo demás es ganar. Bueno, quitando el gas, ¿no? que realmente no hay un mensaje claro de lo que se quiere hacer con el gas por parte de las autoridades. Todo está suplido por los híbridos y por los electrificados, ¿no? ¿Por qué el diésel continúa? Yo creo que esto hay que empezar a hablar de ello de verdad, pues porque el otro día alguna compañía de las asociadas, si no recuerdo mal, hablaba del TCO, pues porque realmente es una propulsión muy eficiente, ¿eh? Muy eficiente desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, hasta que no llegan soluciones electrificadas igual de eficientes desde el punto de vista económico, el diésel se va a mantener, ¿no? Esta es un poco la realidad. ¿Qué nos está pasando? Lo que está pasando es que todavía en las furgonetas realmente no hay una oferta suficientemente económica. Ese sería el siguiente escalón, ¿no? Cuando lleguen una gama de furgonetas, que ya empieza a llegar, hace un año ni tan siquiera existía, a un precio competitivo, veremos cómo el diésel inmediatamente empieza a caer con intensidad, ¿eh? Aquí lo vamos a ver mejor en este siguiente cuadro que os voy a presentar. Si me obedece el mando. Mirad, ¿no? En el otro veíamos cuál era el peso que teníamos en el parque, pero aquí lo que vemos es las tasas de variación, ¿no? Y aquí lo que vamos viendo es lo que ha hecho el diésel en el último año. Ha caído un 12%, ¿vale? Lo que ha hecho la gasolina ha caído un 4,54%. Y lo que están haciendo los híbridos y los electrificados están creciendo a ritmos por encima del 30%. O sea, claramente hay dos mercados. Está el mercado de los combustibles fósiles y está el mercado de los vehículos sostenibles, de los vehículos de propulsiones alternativas, ¿no? Si cogiéramos esta información el año pasado, se seguiría cumpliendo. Es decir, desde hace 2 años aproximadamente los combustibles fósiles están cayendo con bastante intensidad y están siendo sustituidos por los vehículos híbridos y los electrificados. Bueno, también, y casi como apoyo a la industria, ¿no? En España, pues el 2802 de los vehículos que hacen las compañías de renting españolas son de producción nacional, ¿no? Es decir, que en este sentido se está 5,3 puntos por encima de lo que sucede en el mercado en su conjunto. En España tenemos en el mercado, según los últimos datos de ANFAC, un 22,7 de los vehículos que se venden en España son de producción española. Pues en el caso del renting estamos 5,3 puntos por encima, ¿no? Inversión, pues 2.700 millones de euros, ¿eh? Lógicamente han descendido lo que son las unidades adquiridas, lo hemos visto antes, un 12,6. Las inversiones disminuyen menos, ya lo hemos indicado, sobre todo porque los vehículos actuales
son más complejos tecnológicamente y eso afecta al resultado de las inversiones. Es decir, para sustituir un vehículo de los antiguos es necesario acometer inversiones más costosas, ¿no? Esta es una realidad al margen de las fluctuaciones de mercado, ¿no? Con lo cual aquí se irá produciendo todavía una corrección según vayamos avanzando y veremos cómo el número de inversiones y la reducción se va mitigando hacia final de año. La facturación con crecimiento, lo hemos visto antes, la flota estaba creciendo a ritmos del 8,4%, la facturación prácticamente está creciendo al mismo ritmo, se está recuperando de la situación de pandemia todavía. Si recordáis, en el momento de la pandemia hubo que hacer muchas soluciones para los clientes, carencias, ampliaciones de contratos, todo eso tuvo un impacto en la facturación. Y ahora mismo prácticamente los crecimientos que se están registrando pues van en ritmo con lo que está sucediendo con el crecimiento de la flota viva, que no nos engañemos, es la variable más importante y es la variable que da estabilidad económica a las compañías de renting. Bueno, y la otra gran noticia que tenemos es la memoria. La memoria del año 2021. La tenéis todos los que estéis aquí presentes, los que estéis conectados en streaming la podéis capturar a través de la página web de la asociación. Aquí lo que hemos destacado sobre todo es lo que llamamos el reencuentro, ¿no? Tuvimos la convención el año pasado, en noviembre, creo que fue un momento muy emotivo para todo el sector y de alguna manera se ha tratado de recoger en la memoria este aspecto. Adicionalmente está toda la información que producimos habitualmente, no solo desde el punto de vista de notas de prensa, sino con otros enfoques, y también se incluye la orientación futura en la que se quiere centrar el renting, pues fundamentalmente en los aspectos de digitalización, conectividad, movilidad segura, electrificación, ¿vale? Y además está el compendio de todos los datos por comunidades autónomas, ¿vale? Con lo cual, cualquier información es la mejor fuente de referencia y ahí tenemos además, como no puede ser de otra manera, los datos de nuestros asociados y, por supuesto, un detalle muy sucinto de los más de 120 colaboradores asociados que tenemos en la asociación y que son parte del ecosistema y que sin su apoyo aportando soluciones, pues no podríamos haber cerrado las cifras que os estoy comentando. No sé si alguien tiene alguna pregunta que formular, que le paso el micro. Buenos días, David Arroyo de News. Quería preguntar acerca de esa especie de doble ritmo del mercado en cuanto a los térmicos y el resto de combustibles, digamos, alternativos que señalabas. Y quería preguntarte si tenéis alguna previsión de cuándo eso se igualará o incluso se superará en el tiempo. Es decir, si os habéis hecho una idea de que puede ser en 2 años, en 5 años, no sé. Gracias. Bueno, pues no tenemos una previsión. Lo que sí que sabemos, un poco por las proyecciones, ¿no?, más inmediatas, es que antes de final de año, al menos en renting, las propulsiones alternativas superarán a toda la columna de lo que son la propulsión por gasolina, ¿vale? Es decir, eso sí que lo tenemos claro por la tendencia que se está produciendo. Con lo cual, el primer gran bloque van a ser los vehículos diésel, el segundo van a ser las producciones, los vehículos alternativos y el tercero ya serán los de gasolina. No es tanto una situación de demanda, David, como una situación de capacidad técnica. Es decir, lo vimos en el pasado en cuanto empezó a haber híbridos enchufables que tenían un nivel de precio y de rendimiento similar al diésel, se produjo un trasvase inmediato. Es decir,
El diésel tradicionalmente había sido la propulsión del renting. Habíamos llegado a alcanzar en el conjunto del parque niveles del 88%, ¿vale? O sea, niveles muy fuertes hace 5 años, ¿vale? No me voy mucho más, 5 o 6 años, ¿no? Y sin embargo, cuando ha habido tecnología eficiente, inmediatamente ha sido el primer colectivo donante. Es el primero que ha trasvasado todos sus vehículos a esas nuevas tecnologías. Ahora mismo lo que está frenando es lo que os decía antes, es que en el transporte, especialmente en transporte de última milla, lo que son derivados, todavía no hay un consenso en el mercado de que el vehículo eléctrico que está llegando es suficientemente eficiente desde el punto de vista económico, ¿vale? En cuanto eso suceda, es decir, en cuanto haya una oferta de vehículos derivados electrificados a un precio adecuado que optimice el TCO, veremos cómo se produce esa caída y emergerán las tecnologías alternativas como propulsión principal. Me atrevo a decirte 2 años aproximadamente. Hola, buenos días. Estás hablando de escasez de vehículos, pero como bien has remarcado, vosotros caéis un 12%, el mercado cae un 14% y el alquiler cae cerca de un 50%. Luego las caídas no son iguales para todos. Desde el alquiler se han quejado, tu colega Barahona se ha quejado amargamente de que no se ha cumplido un poco con las cuotas. Vosotros estáis creciendo cuotas y ellos están cayendo prácticamente a la mitad, ¿no? No sé si podrías darnos una explicación de a qué se debe que vosotros hayáis tenido menores caídas o un mejor trato que, por ejemplo, el alquiler, lo cual, bueno, pues la caída es muy diferente de un flotista a otro. Gracias. Pues no es fácil, Juan. Yo creo que no es fácil porque realmente el modelo de negocio que tiene el renting yo creo que está muy imbricado en los clientes, ¿no? Y los fabricantes y la industria en general lo conoce. Es decir, es un cliente local, es un cliente que le conoces, que está todos los días, y yo creo que eso, la radicación todavía da un valor muy importante, ¿no? La capacidad que tiene el renting de hacer de amortiguador para ayudar a la industria local a la hora también de acoplar sus plazos en la oferta de vehículos por un fabricante o por un concesionario también ayuda. Es decir, de alguna manera el renting hace de muelle y se está convirtiendo en un aliado tanto del cliente como de la industria, tanto en la parte de fabricación como en la de distribución, ¿no? Entonces yo creo que se le ve como un facilitador y eso pues te permite tener un posicionamiento que es el que aquí muestro. Se sufre porque caen también las cifras, pero no con la misma intensidad que cuando es un negocio más estacional, probablemente. Sí. ¿Me toca a mí, no? Sí, me toca a mí. Vamos a ver, lo he echado de menos en vuestro informe, y es que estamos en tiempos de inflación. Y en tiempos de inflación los bolsillos del cliente tienen una importancia especial. Quisiera saber cuál es la cuota media a pagar por un cliente de renting en general, teniendo en cuenta, lógicamente, que hay segmentos y que varía por segmentos y propulsiones. Y dentro de esa cuota, si hay una diferencia sustancial, y si se puede dar una cifra mejor, entre vehículos alternativos y vehículos convencionales. ¿Cuál sale más caro? Bueno, que me corrija Inma, pero vamos, yo creo que la cuota media de lo que es la cartera de renting está en torno a los 435 euros, ¿vale? Estamos hablando de un parque que viene a hacer prácticamente unos 25.000 kilómetros al año. Es decir, eso quiero decir que la horquilla puede variar mucho en función de las necesidades que tiene un particular de las que tiene una empresa, ¿no? Un particular probablemente con 10.000, 15.000 kilómetros al año va de sobra
y una empresa se irá más a la banda de los 25.000, 30.000, y eso afecta a que haya oscilaciones, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, esa sería la media, unos 435. La realidad es que efectivamente aquí se ve menos, pero en otras informaciones que hemos ido dando, las inversiones de precios no podemos hablar, como por protocolo de la asociación, pero las inversiones medias se han ido encareciendo un 7%, ¿vale? Para las mismas unidades de vehículos. Eso quiere decir que los nuevos vehículos, que son los que tienen las propulsiones alternativas, pues son, evidentemente, requieren un mayor esfuerzo económico. Esto no nos engañemos, esta es la realidad, para eso luego están las ayudas y demás, ¿no? ¿Vale? En cualquier caso, hay otra parte, que es la parte de la situación de inflación, que no hemos mencionado, y probablemente, bueno, el renting no es que sea mágico en sí mismo, pero sí que es verdad que tiene equipos de gestión que están ayudando a que estos impactos se mitiguen. Es decir, cuando en renting las inversiones crecen un 7%, no es porque no se haya hecho nada. Es decir, hay un gran esfuerzo por parte de las compañías de renting de hacer precompras de vehículos, de conseguir los mejores descuentos, de optimizar las fechas donde vas a recibir esos vehículos, de tal manera que el efecto final siempre sea batir el PVP. ¿Vale? Es decir, ahí hay una capacidad de gestión de las compañías que no desaprovechan y que eso de alguna manera hace que las ofertas de renting siempre sean más competitivas que si tú fueras a título particular, ¿no? De manera agregada, ¿no? Es decir, siempre se consiguen ciertas mejoras, ¿no? Lo mismo en otra serie de aspectos, pero vamos, yo creo que este es un aspecto muy claro. La capacidad de compra que tienen las compañías de renting ayudan a mitigar el esfuerzo en precios. Okay. Una pregunta. Con todo esto de la evolución al alza de los precios de los coches, ¿hay preocupación entre los gestores a que el equipamiento se reduzca? Sobre todo teniendo en cuenta la evolución hacia la que vamos, que nos van a empezar a vender como software porque vamos a pagar cantidades adicionales mes a mes, cosas que ahora mismo vienen ofrecidas dentro del equipamiento del coche, en función del uso que vayamos a hacer de ellas. ¿Estáis analizando este problema? Bueno, vamos a ver. Luego si eso me contrapreguntas, ¿no? ¿Estáis analizando que hay una reducción en el volumen de equipamiento de los vehículos? No, yo no tengo ese análisis a nivel asociación, pero con datos objetivos, pero sí que es real, y esto se comenta habitualmente en el mercado, es que la ausencia de chips hace que el equipamiento también se reduzca. Es decir, es una de las variables críticas, ¿no? Esta es una realidad. El cliente hoy en día es enormemente más paciente que hace 2 años. La pandemia pues ya nos puso a todos en nuestro lugar, y así como antes era un problema no conseguir el color que querías de tu vehículo o haber hecho un pedido y que te faltara, yo qué sé, ¿no? El cierre centralizado, eso ya es muy antiguo, pero vamos, cualquier otro elemento era un drama. Hoy en día no. Hoy en día los clientes lo aceptan habitualmente, es decir, funciona, me da una cierta prestación, tiene un equipamiento mínimo de seguridad, pues que no tenga determinados elementos lo consideran baladí, ¿vale? Pero sí que es verdad que evidentemente los coches que tienen más equipamiento tienen más demora en la entrega, ¿vale? Es decir, si vas a un vehículo personalizado, bien sea industrial o bien sea de turismo, como sucedía en el pasado, hace 10 años, donde tú diseñabas el coche, color, todos los equipamientos, puedes ir a plazos de entrega que superan ampliamente el año. Yo creo que esta es una realidad, ¿no? ¿Vale? La otra parte es la que tú decías, Guillermo, lo de los servicios, ¿no? Es decir, que
Sí que es verdad, que en Renting, y lo vemos por el número de colaboradores asociados que se nos han ido incorporando durante el último año, hay una preferencia a integrar coche y servicios. Servicios de electrificación, de conectividad, de gestión o de información de transparencia del comportamiento de tu flota, es decir, toda una serie de servicios que paulatinamente se van incorporando. Eso está incorporado en la cuota, ¿vale? Es decir, eso todavía no tiene un efecto de alguna manera enormemente significativo, pero sí que es una realidad que vamos viendo dentro del Renting, que se incorporan estos colaboradores al ecosistema precisamente para enriquecer la oferta, no ya con elementos físicos, sino con elementos pues, de tratamiento del dato o de otro tipo de soluciones, ¿no? Buenos días, José. Quería saber qué previsiones manejáis de parque para el segundo semestre del año, de matriculaciones y también de cuota. Más que nada porque es verdad que el sector como tal, el de la propiedad, maneja en el mejor de los casos unas previsiones de matriculación de entre 800 y en el mejor de los casos 860.000 unidades. Yo no sé las previsiones que manejáis tanto de matriculación, parque y cuota para final de año. Bueno, vamos a lo que más nos preocupa, Anchor, que son parque, que es de lo que de alguna manera la variable fundamental del sector, ¿no? La previsión es continuar con crecimientos por encima del 5 o del 6%. Lo que os decía es que la previsión que teníamos era esa y nos hemos ido al 8%. Es decir, estamos en la banda alta, ¿no? Eso significaría que de aquí a final de año pues podríamos estar cerca de los 850.000 unidades de parque, ¿vale? La parte de clientes, que venimos creciendo un 6,6, la vemos más complicada, sobre todo porque no hay vehículos nuevos. Una gran parte de la llegada de nuevos clientes es porque los nuevos segmentos entran en el producto con esos nuevos vehículos, ¿no? La ausencia de vehículos es un freno a que el crecimiento de clientes se materialice, ¿vale? Con lo cual, la previsión hacia final de año es que tengamos una desaceleración, nos quedemos en niveles en torno pues, al 4%, ¿vale? Aproximadamente, ¿vale? Y en la parte de matriculaciones, bueno, ya que estáis aquí, pues me voy a arriesgar, ¿no? Pero realmente no hay una previsión, porque depende de la industria. El otro día lo decían en la rueda de prensa ANFAC, lo que estaban indicando es que para nada iban a superar las cifras del año 2021. Hablaba su director general 830.000 unidades de turismo, o sea que estamos hablando de una banda muy baja. Yo creo que en cualquier caso, en nuestro caso, el año pasado la previsión que hicimos fueron 260.000 vehículos, el año de la pandemia 210.000, pues bien podríamos acabar el año en torno a los 235.000 unidades. Vale. Sí, hola, buenos días. Bueno, en nuestro caso sería todo, sería derivados y sabéis que los datos que damos todo integrado, ¿vale? Eso significaría consolidar y probablemente superar ese 26% de cuota de mercado. Sí, hola, buenos días. Hay un dato que es evidente hace no relativamente mucho tiempo. El tema del renting era un tema muy empresarial, prácticamente de empresas. Había poca incidencia entre particulares. Ahora estáis lanzando cifras del 52% del renting para particulares, o sea que ya supera la mitad del mercado. Quería preguntaros si esto va a seguir creciendo hasta final de año y a medio plazo, ¿qué cifras se puede alcanzar entre particulares? Pues va a crecer poco, por lo que os he dicho, es decir, hasta final de año, porque realmente no hay vehículos. Y entonces el canal de entrada es que haya vehículos y que las capacidades de distribución que tienen las compañías de renting se desplieguen plenamente. Es decir, las compañías de renting sí yo creo que han hecho algo
Han hecho muchas cosas buenas, pero una muy innovadora ha tenido que ver con esa distribución a particulares basado en ofertas digitales y en campañas masivas, ¿no? Es decir, donde conseguían popularizar modelos de las marcas de una manera muy intensa, ¿no? Es decir, conseguían distribuir grandes volúmenes de vehículos. Eso ahora mismo no lo pueden hacer. Ahora mismo están yendo en el 1 a 1. Es decir, las compañías de renting no están utilizando el 100% de su capacidad de distribución porque realmente no hay vehículos, ¿vale? Si estuviéramos en una fase normalizada, pues el crecimiento sería muy fuerte. Es decir, probablemente se estarían ganando 5 puntos por año, ¿no? Es decir, estaríamos hablando de que este año estaríamos en el 52, pero el año que viene estaríamos en el 57, el año siguiente en el 63. Es decir, estaríamos hablando de crecimientos muy intensos, a 2 años vistas. ¿A dónde puede llegar el crecimiento entre partículas? O sea, de renting. Bueno, eso ya es un poco si la progresión, hay que tener en cuenta que España pues, todavía tenemos un déficit de empresas, es decir, que no somos un país tan fuerte como Alemania o como Francia en el número de empresas, ¿no? Es decir, que es un censo cerrado. Es decir, al final, pues si tenemos 160.000 empresas buenas, ¿no? Todas valen, pero las que tienen más capacidad financiera, pues ese censo no va a crecer mucho. Es decir, al final lo que te va a crecer son los particulares, con lo cual vas a tener un censo cerrado de empresas que nos va a pasar como en la flota, que relativamente va perdiendo peso. Es decir, que el particular podría llegar a tener perfectamente el 80% del peso en número de clientes, perfectamente, ¿no? En un horizonte de 4 o 5 años, ¿no? Sí. A ver, 2 cositas. Una, la flota aumenta, evidentemente, o sea, el parque aumenta en gran parte porque están prolongando contratos. Pero luego, si vemos el plazo del contrato medio, no está aumentando tanto. Bueno, hasta los datos últimos que vi. No sé, ahora mismo hoy no... Pero vamos, ha aumentado poco. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, sacando un poco la bola de cristal, ¿cuánto podría matricular el parque de renting? Ahora has hablado de los clientes particulares, pero ¿cuánto podría matricular el renting si no tuviera este problema de desabastecimiento? Un poco... A ver, es todo muy hipotético porque evidentemente pues... Bueno, hombre, si no... Vamos a empezar por la última, ¿no? Es decir, si no hubiera habido el problema de desabastecimiento, las cifras del año pasado, que fueron 260.000 unidades, pues yo creo que perfectamente se habían alcanzado, ¿vale? Es decir, yo creo que esa es una realidad. Hay un primer trimestre donde el renting apenas hizo 50.000 vehículos, Alicia, y que eso ya te lastra el resto del ejercicio, pero es que no había vehículos. O sea, la realidad es que no había vehículos. Entonces, eso luego ya recuperarlo, pues ya es muy difícil, ¿no? Pero sí que se hubieran repetido perfectamente las cifras del año anterior, ¿vale? Luego me has hecho otra pregunta y ya se me ha olvidado. El aumento de los plazos. Los plazos. Sí, lo que está pasando es un tema bien curioso. Es decir, por un lado, el renting tradicional, como lo conocíamos, con los 36 meses o 48 meses, ¿no? Donde llegaba el vencimiento y el vehículo había que devolverlo, sí o sí, pasara lo que pasara, pues eso ha cambiado. Como tú bien dices, está el tema de las ampliaciones, está el tema del renting de VO, que ese renting de VO de aquí de alguna manera se cae porque vuelve a ser un nuevo renting, ¿vale? Es decir, no contemplamos la medición total. Pero también está que todas esas extensiones que se han producido en los contratos se ven compensadas con renting flexible, ¿vale? Es decir, y prácticamente ese peso está balanceado. O sea, ese 20% de ampliaciones que se han ido produciendo se ha ido llenando con renting flexible de 3 meses en adelante, ¿vale? Es decir, realmente por eso el vencimiento medio sigue estando en esa media un poquito menos de los 48 meses, ¿vale? Pero realmente la oferta de producto se ha diversificado y se ha flexibilizado enormemente. Entonces la antigüedad de los coches del parque de renting ha aumentado, evidentemente. Claro. Eso aquí no se ve, pero efectivamente
Cuando las compañías lo que están haciendo es esto, es decir, cuando están priorizando por el cliente, lo que está sucediendo es que ese parque pues tendrá una mayor antigüedad. Eso es evidente, ¿no? Eso es. Bueno, pero no hasta el límite de agotarlo, Alicia. Es decir, que las compañías saben lo que hacen, ¿no? Lo que quiero decir es que en el momento en el que si el cliente tiene interés, si el cliente necesita la movilidad y si el vehículo le queda vida económica remanente, lo van a hacer. En el momento en el que empiecen a visualizar que ese vehículo no es apto para la actividad que venía desarrollando, se producirá un VO, se producirá una venta y una cancelación de esa posición, ¿vale? Es decir, al final las compañías tienen unos criterios para mantener sus carteras sanas, ¿no? Sí, José. Buenos días. Perdón. Sí, buenos días. Felicidades en primer lugar por la presentación, por el fondo y por la forma y por el ejercicio que estás haciendo aquí de responder a todas las preguntas. Los datos que habéis facilitado de cómo ha evolucionado el renting en este primer semestre, pues quiero decir que son objetivamente buenos, tanto en cuanto a crecimiento porcentual en el peso del parque del vehículo, como en cuanto a matriculaciones, el 26% es 1 de cada 4, teniendo en cuenta que el renting de alguna manera es un factor modernizador del parque de vehículos. Siempre comentamos que lo que quiera que sea la nueva movilidad sostenible empezó antes que en ningún otro sitio a través del renting y se está desarrollando con más intensidad que en otros ámbitos del mercado a través del renting. A mí me gustaría conocer en qué punto de madurez se encuentra el negocio del renting en España respecto a otros países de nuestro entorno. Como hemos depositado tantas expectativas en que el renting es un factor modernizador y dinamizador de lo que quiera que sea esa movilidad, esa nueva movilidad sostenible y segura, ¿cómo nos parecemos a lo que está ocurriendo en otros países y en qué no nos parecemos? ¿Qué punto de madurez tenemos en el negocio del renting? Pues es buena y es complicada, con lo cual esto no puede estar pactado, ¿eh? O sea, nos parecemos porque muchas de las compañías tienen presencia internacional y eso hace que haya prácticas que sean compartidas, ¿no? En diferentes países, incluso en diferentes continentes. Es decir, hay un sustrato donde realmente hay una identidad de lo que es el renting, ¿eh? Pero bien es verdad que España, aunque no tiene las cuotas que tiene, por ejemplo, pues, UK o que tiene Alemania o que tiene incluso Francia, sobre todo también porque la cultura y el peso empresarial en España es más pequeño y eso te hace que el peso relativo pues, sea un poco inferior. El renting en España es un renting muy innovador, ¿vale? Es un renting que tiene todos los servicios, es un renting integral, tiende a ser un renting integral, tiene seguro, tiene mantenimiento, tiene buenas o empieza a tener más soluciones informáticas que en el pasado, no es un renting tan a medida como puede suceder en otros países en determinadas ocasiones, es decir, que tiene un nivel de complejidad que en muchos aspectos es hasta vanguardista. De hecho, hay compañías de renting que desde aquí están dando soporte a determinadas áreas geográficas, en soporte de administración, de gestión, a otras áreas geográficas en Europa. Es decir, porque sus capacidades tecnológicas, sus sistemas lo permiten, ¿vale? Es decir, creo que el renting en ese sentido en España es completo e innovador. O sea, que ahí no tenemos por qué tener una preocupación. No tenemos un gran retardo en la llegada de soluciones por parte de proveedores. Es decir, que no, todos están en el ecosistema del renting y realmente siempre están aportando novedades y una visión muy fresca, ¿no? Tal vez el punto, o sea, no viene tanto del efecto de comparación, sino de que probablemente somos uno de los países, junto con UK, con Inglaterra, que está más cerca de llegar al mercado masivo. Es decir, yo creo que ese es un poco, estamos siendo ahí un poco el elemento frontera, ¿no? Y yo creo que ahí
Por eso hablamos tanto ahora en la asociación pues, de aspectos como la digitalización, la conectividad y la electrificación, ¿no? Porque son las cosas, las tendencias que te van a hacer que ese avance en el mercado de los particulares funcione bien. La digitalización es esencial. Por eso decía antes lo de las ofertas, ¿no? Gestionar una flota de 2.000 vehículos no es que sea fácil, pero normalmente tienes un gestor de flota que te ordena lo que ahí sucede, da instrucciones. Cuando tienes 2.000 vehículos individuales, eso no lo puedes hacer a base solo de llamadas telefónicas, ¿no? Lo puedes hacer en parte, pero tienes que tener unos buenos sistemas que te permitan que el cliente pues, pueda hacer un cierto autoservicio de las demandas que lanza, ¿no? Y en eso están todas las compañías. Es decir, las compañías están haciendo un enorme esfuerzo para digitalizar todo lo que tiene que ver con su gestión y sobre todo la comunicación con los clientes. Gracias. ¿Alguna pregunta más aquí en la sala? Ahí delante está Guillermo. Enrique está aquí. Dice, ahora es mi turno. Gracias. Buenos días. No sé si funciona. Bueno, con el corazón. Con el escenario que conocemos ahora de previsión para el segundo semestre, todo lo que se anuncia, según lo que has presentado, los resultados del primer semestre son positivos por encima del plan. Estáis 2 puntos por encima del crecimiento previsto. ¿Pensáis acabar en el plan en este ejercicio? ¿Y cuál es la previsión que veis para el siguiente ejercicio? Donde hay además este famoso impuesto a la banca, que no se sabe si va a tener efectos de repercusión o no. Todo el mundo piensa que sí, pero tampoco sabemos cuándo es la fecha de inicio. Y el entorno económico, sobre todo porque además el euro-dólar no va a cambiar en breve. La situación de Ucrania nadie sabe cuándo va a terminar. El encarecimiento de las materias primas es constante y el precio unitario de los vehículos no va a descender. Previsión con el corazón. Pues la previsión con el corazón es la que os he dado. Es decir, si no, nos la hubiera dado. Pensamos que vamos a mantener este ritmo en lo que tiene que ver con la flota viva, ¿vale? Es decir, que estaremos en niveles cercanos a los 850.000 vehículos para final de año. Crecimiento de clientes, pero moderándose, sobre todo por la falta de oferta de vehículos, ¿vale? Matriculaciones, aquí me he mojado, unos 235.000, mitad de camino entre lo que hicimos el año pasado y el año anterior, ¿vale? Unos 235.000 vehículos. Y ese escenario pensamos que es realista y es alcanzable con lo que las compañías y tal y como se está comportando el mercado hoy en día, ¿vale? Cifras para el año que viene no las tengo todavía, pero las podemos diseccionar. Es decir, es evidente que, y lo vemos, ¿no?, que el renting está posicionado de una manera muy favorable en el nuevo escenario de la movilidad presente. Lo vemos y se percibe porque integra el paquete de soluciones que bien las empresas, que bien los clientes necesitan. No digo que sea perfecto, pero que cuando le pones a analizar, ¿no?, duración, compromiso financiero, renovación tecnológica, digitalización, facilidad para el acceso y para empatizar con el cliente, en todo sale siempre de alguna manera destacado, ¿no? Con lo cual eso casi es un hecho para el próximo año, ¿no? Hay incertidumbres, es evidente, Enrique, es decir, que el escenario geopolítico mundial es inflacionista, no nos podemos engañar, es decir, es inflacionista, tú lo has dicho, ¿no? O sea que hay que contar con ello. El escenario financiero es de endurecimiento, hay que contar con ello. Es decir, yo creo que al menos en el mundo occidental, ¿no?, y probablemente no solo en el mundo occidental, ¿no?, pues hay una situación donde la ortodoxia monetaria
parece que se tiene que imponer, ¿no? Y hay consenso prácticamente de todas las escuelas. Pero también hay una serie de elementos, al menos de aquí al año que viene, favorecedores, ¿no? Y es que hay una demanda latente no atendida, ¿vale? Y eso, evidentemente, va a generar unas inercias, que, con independencia de las dificultades personales, o al menos en parte, o profesionales, si tienes que cambiar de flota, tienes que cambiar de flota. Es decir, es lo que necesitas para generar cash flow en tu empresa. Y si una familia o un negocio necesita una furgoneta, aunque la situación esté más dura, ganará más, ganará menos, pero si tiene que renovarlo, lo tiene que hacer. Es decir, yo creo que esta inercia en los retrasos y en lo que decía Alicia antes de que se ha desplazado las fechas, ¿no? Al final, pues eso lo que significa es que va a haber un conjunto de inversiones que sí o sí, si hay oferta de vehículos, se va a acometer, por lo menos en el año que viene, por lo menos en el primer semestre del año que viene. Después ya iremos viendo. ¿Vale? O sea, escenario, evidentemente, o sea, no estamos en tiempos para decir a 5 años vista, pues a 5 años vista es muy complicado, como tú sabes mejor que yo. Bueno, pero creo que para terminar, no sé si para terminar, porque creo que nos tenéis que invitar a desayunar o algo de esto. Estamos demorándolo, no hay manera. No, ayer en un programa que hicimos hablando de la actualidad del renting, que participaron Arval y Hyundai, se llegó a una conclusión, y es que decían que el que prueba el renting se queda con el renting. El cliente, digo, que prueba el renting se queda con el renting. Teniendo en cuenta los datos que se lanzan de crecimiento desde la asociación, ¿se puede afirmar también que el que prueba el renting se queda con el renting? Sí, claro. Yo no voy a desdecir a mis asociados. Habrá gente que lo pruebe y que no... No, pero por mi experiencia profesional y previa, y por lo que hacemos en la encuesta de calidad, que este año trataremos otra vez de sacar la encuesta de calidad, ahí no está en la memoria de este año, está en el año pasado. Hay una serie de indicadores que aparecen, y uno de ellos es el índice de vinculación de clientes, ¿vale? Y el resumen es muy sencillo. En empresas, el 90% de las empresas siguen con el renting, o más, ¿vale? Quien se va es quien llega a una situación, lamentablemente, de que no puede seguir, es lo normal, ¿vale? Es decir, que ahí ya indiscutiblemente. En particulares, pues todavía se está en fase de aprendizaje, ¿no? Como indicaba antes, estamos aprendiendo, ¿no? Pero lo que sí que se ve es que ya por encima del 60%, los vencimientos todavía son muy bajos porque esto es muy joven, la parte de particulares, por encima del 60% los clientes particulares se están repitiendo. Eso no tiene comparación con ningún otro producto, con préstamo, con nada, ¿no? Es decir, el nivel de vinculación que tiene el producto es muy elevado, ¿no? Y lo iremos viendo porque el particular normalmente suele ser un particular guadiana, ¿no? Entra en el renting, normalmente se puede quedar con el vehículo, negocia con la compañía y al cabo de 2 o 3 años, cuando tiene que tomar una decisión de cambio, vuelve a entrar, ¿no? Es decir, que hay que analizar más ese comportamiento, pero desde luego yo no creo que haya ningún producto en el mercado que dé los niveles de fidelización que está dando el renting. Hay una pregunta online de Pablo Ballesteros, de la Tribuna de Automoción, y es la siguiente. Bueno, tiene 2. Teniendo en cuenta que el IPC de junio fue del 10,2%, ¿en qué medida se ha incrementado el coste de los contratos de renting, teniendo en cuenta que la cuota media son 435 euros? Y la siguiente es, ¿en qué medida la llegada de las zonas de bajas emisiones obligatorias en 2023 para los municipios de más de 50.000 personas va a influir en una mayor electrificación? En una mayor electrificación. Bueno, le respondemos a este compañero no le por no venir, ¿eh? Bueno, vamos a ver la primera parte, la de la inflación, ¿no? Bueno, todo lo que se está haciendo es luchar para que esa inflación no se incorpore a las cadenas de producción y a las cadenas de servicio, ¿vale? Es decir, malo sería que se produjeran, estoy hablando a nivel genérico, ¿no?, transmisiones inmediatas, ¿no?, a las cadenas de gestión, a las cadenas de precio, ¿no? En cualquier caso, las compañías de renting están haciendo muchas cosas, ¿eh?
para evitar que eso tenga un impacto. Desde precompras, que decíamos anteriormente, poner todas sus capacidades de gestión, van a hacer todo lo posible precisamente para que esas ofertas se mantengan en los niveles más competitivos. Precisamente por eso, porque su interés máximo es que se mantengan en esos niveles para garantizarse, pues bueno, la renovación de sus clientes y el progreso en el mercado. Ahora mismo no tenemos más información al respecto. La parte de electrificación, sin duda, es decir, las zonas de bajas emisiones, de una manera dura, no simplemente por el convencimiento y por la voluntad de los clientes, pues van a acelerar porque realmente te vas a encontrar con zonas donde el tráfico está restringido si el vehículo no está electrificado, con lo cual el mensaje es muy potente para cualquiera que viva en esas zonas o que tenga que acceder a ellas. Es decir, evidentemente veremos cómo eso sucede. Por eso os decía antes que yo espero que en un plazo de 2 años la oferta de vehículos eléctricos, especialmente derivados, sea más competitiva, las inversiones no sean tan costosas como actualmente y, por tanto, pues esa parte del transporte urbano tan esencial, lo que ahora se llama la última milla, pues empiece un camino irreversible hacia la electrificación. Pero evidentemente van a acelerar el proceso. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias a todos, gracias por venir, gracias por las preguntas, por la paciencia, y los que están en remoto se quedan sin café y los que estáis aquí, pues nos vamos a tomar un café. Gracias a todos.